En el mes de julio de 1925, la edición madrileña del periódico ABC daba cuenta de los incidentes ocurridos por aquellos días en el Teatro de la Comedia de Santiago de Chile, un teatro que creo que hoy en día igual alguien en el público sabe si ese teatro ha desaparecido. Motivados por la actuación de un transformista o imitador de estrellas que actuaba bajo el nombre de Edmond Debris. Al parecer, la policía intervino y suspendió el espectáculo. El diario nos cuenta que la prensa local había caldeado el ambiente en los días previos al señalar que era impropio de un teatro que un hombre saliese a actuar y cantar vestido de mujer. Este es un suceso anecdótico, pero muy significativo, que nos da pie a indagar en el transformismo escénico, un fenómeno que, si bien se ha producido en el teatro desde tiempos inmemoriales, adquiere nuevos sentidos y significados durante la segunda mitad del siglo XIX y toma carta de naturaleza durante el primer tercio del siglo XX como espectáculo popular de variedades. El propósito de mi comunicación, que se enmarca en un proyecto de investigación más amplio que tiene como objeto el estudio y análisis de las transformaciones de género en el espectáculo popular, es poner en relación el fenómeno del transformismo escénico con la construcción de la identidad y el sujeto homosexual. Para llevar a cabo esta investigación he tenido en cuenta las siguientes premisas. En primer lugar, de acuerdo con Maite Zubiaurre y la hispanista británica Yola Bangui, considero que el universo de las variedades debe ser tratado como elemento de consumo popular. Yola Bangui califica la historia moderna de España como una historia fantasmal, debido a que los estudios críticos se han limitado a la alta cultura, condenando a la invisibilidad a parcelas del saber que son consideradas ilegítimas simplemente porque son consumidas por grupos subalternos. Esta idea es el punto de partida de Maite Zubiaurre para abordar su análisis sobre las culturas del erotismo en el primer tercio del siglo XX. La autora plantea que el advenimiento de la modernidad en el siglo XX debe ser completada con una dualidad que enfrenta a una España visible y dominada por la alta cultura y otra fantasmal, ninguneada por la historiografía cultural, en la que tienen cabida los productos de la cultura de masas. En este aspecto, situamos a estos imitadores de estrellas que se encuentran incluso más allá de los márgenes por su carácter bizarro y por su conexión con un submundo que empieza a hacerse visible, al menos en España, en las primeras décadas del siglo XX. En segundo lugar, considero conveniente aclarar los términos transformismo y travestismo que suelen utilizarse indistintamente para calificar realidades similares aunque no sean exactamente lo mismo. Durante gran parte del siglo XIX, el transformismo aludía a la teoría biológica, según la cual los caracteres típicos de las especies animales y vegetales variaban por la acción de distintos factores, lo que demostraba su mutabilidad. En el último cuarto del siglo XIX se aplicó a los actores que, mediante rapidísimas mutaciones, representaban en la escena distintos personajes, tanto masculinos como femeninos. El travestismo se trataría de un tipo concreto de transformismo en el que una persona adopta la apariencia del género contrario. Alejandra Zúñiga profundiza en esta cuestión y divide al travestismo en 7 categorías. El travestismo estratégico, aquel que se realiza para ocultarse. El travestismo mágico-religioso, cuando es necesario ponerse las ropas para realizar algún ritual. El travestismo recreativo, por ejemplo en las fiestas y carnavales cuando los hombres se disfrazan de mujeres por diversión. El travestismo modal afectaría a unas pocas prendas y haría referencia al uso inducido por la moda de ropas propias del sexo contrario. El travestismo erótico se produciría cuando el intercambio de prendas tiene como objetivo lograr un estímulo sexual. Los dos últimos serían los que más nos interesan. El travestismo de identidad, que se produciría cuando la persona se muestra ante los demás con vestimentas propias del género contrario porque se siente mejor y más cómoda. Y por último, el travestismo escénico, que ocurriría cuando son actores o actrices los que usan las vestimentas del género contrario durante una actuación o espectáculo.
En tercer lugar, tomando la idea del género como un acto performativo, como explica Judith Butler, considero que el travestismo escénico está en relación con la construcción del sujeto homosexual, que Alberto Mira sitúa a lo largo del siglo XIX cuando se configura un estereotipo ligado a las relaciones homoeróticas que se expresa a través del afeminamiento. Que un hombre apareciera en un escenario disfrazado de mujer no era una novedad en los años 20 del siglo pasado. Era normativo que los hombres hicieran los papeles de mujer en el teatro inglés de la época isabelina y en el teatro kabuki de Japón. También existen abundantes testimonios de la enorme utilización de este recurso en la escena dramática del siglo de oro español. La inversión paródica de los roles de género en el teatro romántico tampoco no era extraña, y son muchos los ejemplos que se encuentran en el teatro lírico popular. Pero sin duda alguna fue en los últimos años del siglo XIX cuando el travestismo comenzó a adquirir una singular relevancia como espectáculo derivado del transformismo escénico. Destaca en primer lugar la figura de Leopoldo Fregoli. Fue el más famoso cultivador de una forma escénica denominada en Italia macchietta, un monólogo de contenido parodístico que presentaba tipos caricaturescos sugeridos al artista a través de la observación misma de la vida real. El nombre está tomado del arte figurativo y denomina al esbozo rápido que con pocos trazos retrata de forma eficaz a una persona, lo que en español denominaríamos caricatura. El espectáculo de Fregoli consistía básicamente en la imitación paródica de distintos personajes, tanto masculinos como femeninos. La puesta en escena era vertiginosa y las transformaciones se hacían en el mínimo tiempo posible. Era un espectáculo de visualidad, aunque Fregoli destacó también por sus cualidades vocales, como destaca Deleito y Piñuela al poseer una voz tan flexible que recorría la gama total desde la soprano aguda al bajo profundo, y ello sin esfuerzo ni afectación, sin notas de falsete y sin simulaciones tan frecuentes en actores genéricos. El paso del transformismo al travestismo escénico se evidenció en España a través de la figura de Monsieur Robert Bertin, un artista francés que se presentó en Madrid en 1906. Sus actuaciones fueron muy aplaudidas y valoradas. El escritor Álvaro Retana lo calificó como el Mesías del género. Su voz era agradable y flexible. Imitaba a las artistas de varietés francesas o que habían triunfado en el país vecino, como Paulette Darty, La Tortajada, Cleo de Merode, Hubert Guibert, Carolina Otero, La Poler. En palabras del escritor, Bertin producía la alucinante sensación de una mujer auténtica en escena, y con sus primorosos maquillajes, sus pelucas soberbias, su elegante figura, la distinción de sus toaletas y el dominio de su trabajo, entusiasmaba a las señoras y regocijaba a los caballeros. El espectáculo de Bertin era sustancialmente diferente al del mítico Fregoli, puesto que el interés no estaba en la variedad, cantidad y velocidad con que se esbozaban los distintos personajes, sino en la suplantación de la feminidad. No había lugar para la parodia, sino para la imitación precisa de la estrella. Bertin fue en España el primero de una saga a la que pertenecerán Ernesto Folliers, Dercas, Luisito Carbonell, Mirko, Antonio Alonso y, sobre todo, el cartagenero Asencio Marsal, conocido en los teatros como Edmond de Bris. La elección de un nombre artístico de sonoridad francesa, a diferencia de los émulos de Fregoli que utilizaban nombres italianos o que parecían italianos, nos indican la influencia del francés en este artista. Pocos datos disponemos de Edmond de Bris, aunque aparece frecuentemente citado en la prensa como consecuencia de su labor artística. En 1921, el escritor Álvaro Retana publicó un pequeño libro cancionero que pretende ser una biografía temprana con una selección de las canciones de su repertorio. Según el escritor, Asencio Marsal había nacido en Cartagena, Murcia, en 1897, aunque otras fuentes nos indican que nació en 1891. Comenzó trabajando como modisto de cupletistas y hacia 1912 debió subir por primera vez a los escenarios con el nombre de Salmar. No obstante, fue a finales de esa década cuando, bajo el nombre de Edmond de Bris, comenzó una carrera exitosa por España, Argentina, Chile, México y Estados Unidos, que terminaría con la llegada del régimen golpista del general Franco.
Las actuaciones de Edmond de Bris consistían en imitaciones de cupletistas de moda, la Fornarina, Pastora Imperio, la Chelito, en sus formas de vestir, actuar y cantar. El vestuario era uno de sus mayores atractivos. Decía Retana que su mayor éxito lo constituían las suntuosas toilettes que empleaba. A diferencia del espectáculo travestista actual, tanto Edmond de Bris como sus predecesores actuaban con su propia voz, con mayor o menor fortuna. Para caracterizar la voz de los transformistas, la prensa utilizó calificativos diversos. Tienen voz de flauta o voz de grillo. Las referencias a la voz de Edmond de Bris son escasas, puesto que las crónicas suelen referirse al vestuario y a la gestualidad, dejando de lado unas cualidades vocales que, por otro lado, no solían ser un elemento determinante en la valoración de las mujeres reales cupletistas. Si, como apunta Job Dane, las categorías de la voz no están únicamente determinadas por el sexo, sino que pueden ser también elegidas o construidas, los transformistas disfrazan su voz de la misma manera que su cuerpo cuando se visten con ropajes y accesorios vinculadas con lo aparentemente femenino. Las crónicas destacan en Edmond de Bris la perfecta imitación, incluso exagerada, de lo femenino, que incluiría, además del vestuario, los gestos y la voz. Edmond de Bris fue un imitador, pero también realizaba sus propias creaciones, que era así como se denominaba en tiempos del cuplé a la particular interpretación que las artistas hacían de una canción. La palabra creación también aludía a las canciones que habían sido específicamente compuestas para un artista. Uno de los cuplés más famosos del repertorio de los años 20, titulado Tardes del Ritz, con música de Genaro Monreal y letra de Álvaro Retana, fue compuesto para Edmond de Bris, aunque fue popularizado en los años 50 por Lilian de Celis gracias a la película Aquellos tiempos del cuplé. Domesticaba el espíritu del jazz con sus melodías sincopadas hasta convertirlo en un baile de salón respetable. La letra hace referencia a las sesiones vespertinas de baile en el hotel más lujoso de Madrid, donde las jovencitas de la aristocracia se dejaban cortejar bajo la atenta mirada de sus madres por jóvenes donceles. La protagonista de la historia adopta en un primer momento una actitud falsamente recatada, se deja llevar después en la segunda estrofa por el frenesí del baile y las palabras de amor. Recientemente se ha cumplido el centenario del Hotel Ritz y algunas publicaciones han aludido al cuplé como un reflejo o una instantánea de sus fiestas glamurosas. Sin embargo, la canción se creó con otras intenciones. Al parecer fue una iniciativa del escritor Álvaro Retana, amigo de Bris, para su debut en el Teatro Fuencarral en el verano de 1920. Este teatro, situado en el ensanche de Chamberí, era un local de gran capacidad, alejado del centro. Podríamos decir que era un teatro de barrio muy distante del Hotel Ritz, tanto física como socialmente. Había sido construido pocos años antes con el propósito de servir como teatro y cine. Al Fuencarral no asistían damas casaderas de la alta sociedad, sino la pequeña burguesía y las clases populares urbanas que nutrían los nuevos barrios de la ciudad.
Que un hombre disfrazado de mujer cantara un cuplé en un teatro de barrio que se refería a unas prácticas de sociabilidad un tanto trasnochadas debía causar una curiosa sensación de humor e ironía, algo que había acompañado al cuplé desde su origen. También, por supuesto, de transgresión, pues el público era consciente de que la joven y pícara damisela era en realidad un hombre. Su afeminamiento era motivo de controversias, pues aunque él mismo insistía al comenzar sus espectáculos en que solo había que ver sus ademanes desde el punto de vista artístico, la prensa y algunos sectores del público los consideraban inaceptables. Las referencias al público asistente a los espectáculos de Edmond Debris son escasas pero muy significativas. Los periódicos insisten en la distinción de la concurrencia y en el entusiasmo del público, también en la predilección del sexo femenino por este tipo de espectáculos. Sin embargo, otras noticias demuestran lo variopinto del público y la disparidad de opiniones. En la novela de Álvaro Retana, Las locas de Postín, el escritor desarrolla una trama de ficción ambientada en el submundo homosexual madrileño de la segunda década del siglo XX. Los personajes, algunos de los cuales guardan un enorme parecido con la fauna nocturna que frecuentaba Retana, acuden al Teatro Circo de Price, a una función en la que, como fin de fiesta, actúa Edmond Debris y que termina con abucheos e insultos de una parte del público. Dice una parte del texto: manejando graciosamente el abanico, Edmond Debris saltaba por el escenario provocativo y sonriente, causando tal efecto con la perfección de su trabajo que a la conclusión del número fue ovacionado calurosamente. El transformista adelantóse a las candilejas para saludar y con un movimiento brusco despojóse de la peluca y la boyesca redecilla para mostrar altivamente su cabeza morena. Un chusco de la gradería gritó fingiendo asombro: «¡Anda! Pero si es un hombre». La escena de ficción que describe Retana es muy parecida a las situaciones reales que vivió el transformista. Durante su gira por América, como señalábamos al principio, fue contestado en esta actuación en 1925 en el teatro de esta Aprender el proceso por el cual estas manifestaciones estéticas que transgreden los aspectos performativos del género adquieren una connotación negativa a comienzos del siglo XX, me referiré a las ideas apuntadas por Alberto Mira en su Historia cultural de la homosexualidad en España. La clave, según este autor, estaría en la creación del sujeto homosexual a lo largo del siglo XIX. Esto no significa que previamente no existieran las prácticas homosexuales. Mira considera que los actos sexuales entre hombres estaban determinados por la oportunidad y no necesariamente por el deseo. Pero lo más importante era que estos actos no caracterizaban un tipo de persona. El deseo entre hombres tuvo cauces de expresión en términos de sentimentalismo y emociones. Sin embargo, durante las primeras 3 décadas del siglo XIX se configura un estereotipo preciso ligado a las relaciones homoeróticas y la sodomía que se expresa a través del afeminamiento. El proceso de creación del sujeto homosexual está relacionado con el triunfo del positivismo que afectará a todas las ramas de las ciencias y de las artes. La medicina y en concreto la psiquiatría decimonónica identificarán los deseos y comportamientos homosexuales y los convertirán en patologías. Por tanto, la ideología positivista no es que reprima la homosexualidad, sino que crea la categoría y el estereotipo homosexual. El ámbito del derecho reacciona ante la construcción del sujeto homosexual. A lo largo del siglo XIX y el XX se dictarán nuevas leyes represoras. El recrudecimiento de la homofobia, sobre todo a finales del siglo, fue paralelo a la delimitación científica. Una vez que se crea la realidad científica del sujeto homosexual, los médicos proponen métodos para su curación, los gobiernos crean leyes para contenerlos y la policía les persigue. En España, la dictadura de Primo de Rivera endurece y reprime ciertos comportamientos apelando al regeneracionismo. Esta idea, tan importante en el pensamiento político y cultural de la España del primer tercio del siglo XX, no tendría sentido sin la teoría de la decadencia y la degeneración. La homosexualidad se constituyó en causa y a la vez consecuencia de la ruina moral y la decadencia de la sociedad española. Supone además el reverso de las virtudes burguesas:
Frente al trabajo, el placer. Frente al compromiso y la estabilidad, la volatilidad y la promiscuidad. Frente al fondo, la superficialidad y la apariencia. El sujeto homosexual es, pues, un hijo degenerado de la modernidad. La homosexualidad se percibe como una lacra social, sobre todo en los años 20, debido a la visibilidad que habían adquirido algunos sujetos considerados como tales en las grandes ciudades. De nuevo, los textos de ficción de Álvaro Retana nos pueden servir como un reflejo un tanto distorsionado, pero verosímil, del submundo o subcultura homosexual en la capital madrileña. En Las locas de Postín, el personaje de Edmond de Bris se comporta como debió ser en realidad, como una figura aglutinadora de una incipiente comunidad gay. En el capítulo 8 de la novela, titulado significativamente Los rebaños de Sodoma, el autor señala que el teatro de Price se convertía, durante las actuaciones del transformista, en el lugar de cita de la fauna perteneciente al tercer sexo, que acudía deseosa de encontrarse en su elemento. La chusma avecindada en Sodoma hicieron de Edmond de Bris un ídolo al cual profesaron veneración unánime. El propio narrador de la novela dice que el trabajo del transformista presta inmenso servicio a la causa del tercer sexo. Para finalizar, algunos autores han comentado que el transformismo escénico contribuyó a una temprana visibilización de la homosexualidad al permitir que una audiencia mixta, homosexual y heterosexual, se enfrentara abiertamente con un tabú y conociera los entresijos de una sexualidad prohibida. Sin embargo, considero más interesante valorar, como sugiere Pepa Anastasio, si el cuplé, además de una oportunidad para las mujeres de llevar a cabo una performance consciente, permitió a los transformistas, y en concreto a Edmond de Bris, a expresar una identidad estigmatizada. Muchas gracias.